Hola amigos, estábamos hablando la vez anterior de las células troncales, viendo sobre todo la gran potencialidad que están demostrando las llamadas células troncales adultas, adult stem cells, y al final hice una alusión muy breve que ahora quería tomar un poquito sobre el problema que se presenta en cambio para aplicaciones terapéuticas con las células troncales así llamadas embrionales. Decía cómo se ha visto en los hechos que estas células embrionales forman tumores, que los experimentos que mostraron al mundo que se podían cultivar estas células en laboratorio, efectivamente mostraron que se multiplican, pero formando teratomas, o sea, formas tumorales, crecimiento desordenado de estas células, lo cual hace que no se puedan utilizar, de hecho, en las terapias. Vemos en primer lugar cómo estas células que hay que cultivar todavía hoy día mezclando los líquidos biológicos de las cuales se extraen con otros líquidos biológicos forman parte de un tejido, o mejor, de un líquido biológico impuro y por lo tanto no se pueden simplemente utilizar terapéuticamente, de ese modo había que purificarlas. Pero sobre todo es importante el problema de la formación de tumores. Hay grandes dificultades en su control. Por lo que decíamos la otra vez, es decir, las células troncales embrionales son células que están como hechas para formar rápidamente un tejido y ese tejido luego formar un organismo, los diversos órganos de un organismo. Y esto lo hacen rápidamente y lo hacen bien, pero cuando están dentro de un organismo. De hecho, se ha visto que hay unos genes que son los encargados de orientar el desarrollo de las células para que se vayan multiplicando en su momento, en su lugar, para ir a formar ese tejido, ese órgano, etc. Cuando estas células son sacadas del organismo, se encuentran desorganizadas, caóticamente, simplemente sueltas y se van multiplicando a lo loco, formando tumores. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas, de hecho, por lo menos hasta hoy día, en terapias sobre humanos, sobre seres humanos. Y entonces surge una pregunta que siempre me suelen hacer al final de las conferencias o clases cuando hablo de esto. Entonces, ¿por qué tanto insistir por parte de algunos grupos en que hay que usar los embriones y hay que permitir el uso de estos embriones y justificarlo éticamente y jurídicamente para poder curar a la humanidad de tantas enfermedades? Pues la pregunta es muy legítima. ¿Por qué tanta insistencia? Si se está demostrando que con las adultas, las células troncales adultas, estamos obteniendo resultados terapéuticos muy importantes, que con las embrionales no hay resultados terapéuticos, que ni siquiera se pueden plantear hoy día intervenciones terapéuticas sobre humanos. ¿Por qué tanta insistencia? Yo creo que podemos hacer alguna consideración. Son muchos los científicos que dicen desde hace años que no hace falta usar embriones para utilizar células troncales para las terapias, que no hace falta, que las adultas dan más resultados, no solo, sino que, como dije al final de la vez anterior, hoy día ya se está logrando la llamada reprogramación celular, o sea, obtener células de tipo embrional, como si fueran embriones, sin formar embriones, a partir de unas células que se reprograman, se van hacia atrás y se forman con células de tipo embrional. Ahora, entonces, ¿por qué se insiste tanto? Yo he hecho mi reflexión personal y hablando con personas, leyendo algunas cosas, y creo que podemos decir lo siguiente. Primero, hay una mentalidad pragmática. Esa mentalidad que tienen algunos científicos que les lleva a decir, bueno, y si se puede hacer, ¿por qué no? Y si a lo mejor algún día da resultados, ¿por qué no? La ciencia tiene que seguir adelante. Sí, la ciencia tiene que seguir adelante, pero respetando al ser humano, a todo ser humano, también a ese ser humano chiquitito, chiquitito, que hoy se encuentra en ese estadio que llamamos embrional, como te encontrabas una vez tú y me encontraba yo. Hay que respetar a todos. Esa mentalidad pragmática, utilitarista, que lleva a decir si se puede técnicamente, ¿por qué no?, es la destrucción misma del sentido ético de la persona humana. No se puede admitir esa idea de que porque se puede hacer técnicamente está bien. Hay otro motivo, creo yo, en esa existencia en usar los embriones para las células troncales, que es de tipo ideológico. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, si lo pensamos bien. Negar el uso de embriones para obtener células troncales, aunque pudiera quizás esto un día llevar a la curación de algunas personas, es reconocer, aunque sea implícitamente, que el embrión es un ser humano. Porque si, por ejemplo, un Estado prohíbe, o las Naciones Unidas, como de hecho se está haciendo, por ejemplo, con la clonación, prohíbe
la producción de embriones para obtener células o el uso de los embriones para obtener células troncales, se está reconociendo que es porque son seres humanos, sino porque se prohíbe. Es por eso. Y entonces, claro, algunos se dan cuenta de que aquí hay un problema gordo, porque si dices no podemos usar los embriones porque son seres humanos, bueno, entonces, ¿qué me dices tú del uso o la formación, la creación de embriones en la fecundación in vitro, congelación de embriones? ¿Qué me dices tú del aborto? Etcétera, etcétera. Y hay algunos que tienen mucho miedo precisamente de que se dé este desarrollo de las ideas. Hay también quien dice que hay que usar los embriones para las células troncales porque eso es un modo de dar una salida digna a los embriones congelados. Dicen, bueno, tenemos miles, y es verdad, cientos de miles de embriones congelados en los laboratorios. Si los usamos para las células troncales, estamos dándoles una salida digna. No es una salida digna en realidad. Reconozcámoslos, nunca es digno de la persona usar a alguien, a un ser humano, destruyéndolo, aunque sea para el bien de otros. En todo caso, yo por mi dignidad podré incluso ser capaz de sacrificar mi vida, de donar mi vida por el bien de otro. Pero decirle al otro, yo te voy a dar dignidad, ¿sabes qué? Y entonces te elimino y con eso voy a curar a otra persona, te estoy dando dignidad, no. Te estoy usando como se usan las cosas. Las personas no se usan, deben ser respetadas. Y hay otro tema que es de tipo económico, otra motivación de tipo económico. Y es muy sencillo. Resulta que si yo logro una así llamada línea generacional con células troncales embrionales, la patento, puedo patentar esta línea generacional. En el mundo hay ahora no sé cuántas serán, 60, 70 líneas generacionales. Yo la puedo patentar y entonces la casa farmacéutica que quiere experimentar con estas células me tiene que pagar. Y me tiene que pagar bien porque para esa casa farmacéutica son muy útiles mis células, estas células embrionales o derivadas de embrionales. Si en cambio obtengo una línea generacional con células adultas, no lo puedo comercializar, no lo puedo patentar, por una razón muy sencilla, porque normalmente se entiende, se acepta en todas partes, que el cuerpo humano no debe ser objeto de comercio. Por lo tanto, si yo hago un esfuerzo y obtengo células, una línea generacional con células adultas tomadas de un cuerpo ya formado, no lo puedo patentar, luego no puedo hacer negocio con eso. Con las otras sí puedo hacer un gran negocio. Entonces, también esa es una motivación importante. Las células troncales embrionales son interesantes, son muy útiles para experimentación, por ejemplo, de fármacos, pero no sirven para simplemente lo que más nos interesa a todos, que es la aplicación terapéutica. Para esas son importantes las células troncales de tipo adulto. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema que está directamente conectado por un punto, como vamos a ver, con este que estamos viendo de las células troncales, y es el tema de la clonación. Porque ustedes han oído hablar mucho de la clonación y posiblemente han oído hablar también de la así llamada clonación terapéutica, que se conecta precisamente con esto que estamos diciendo de las células troncales. Vamos a ver cómo. Sabemos cómo la clonación es una palabra, clonación, que viene del griego clon. El clon es un esqueje que brota de otra cosa y que es igual. Y de ahí viene el término clonación, clonar. Clonar es formar un individuo de una determinada especie sin pasar por la reproducción sexuada. Y entonces es lograr una especie, para entendernos, una especie de fotocopia. Por algún motivo alguien quiere que exista un individuo igual a otro y entonces se hace una clonación de este para tener un individuo exactamente o casi exactamente igual. Hay dos tipos de clonación y hay veces que la gente no tiene las ideas muy claras. Una es la clonación de tipo fisión gemelar, donde lo que se hace es dividir un embrión en dos y por lo tanto clonar en el sentido de que antes teníamos un individuo y ahora tenemos otro igual a él. Es como la gemelación monocigótica natural, donde hay un individuo, un cigoto o un embrión en estado de mórula que se divide y da lugar a un segundo embrión. Y sobre esto es interesante ver el experimento que hicieron Hall y Stillman en el 93, que anunciaron en un congreso que efectivamente habían logrado esta fisión gemelar. Y hay otro tipo de clonación que es el que más nos interesa normalmente, que es la clonación
por transferencia nuclear, que es la que vamos a ver un poquito más detenidamente. Saltamos esta diapositiva, vamos a ver nada más un momentito la segunda clonación, que es la que más nos interesa, o sea, la clonación por fisión gemelar. Es la clonación que llevó a la formación de la famosa oveja Dolly. ¿En qué consiste? La idea es esta: yo tengo un individuo, por ejemplo, este señor, este joven. Este joven tiene una serie de características: altura, juega baloncesto, es un tipo muy deportivo, etcétera, etcétera, muy deportista, y entonces yo quiero tener uno igual a él. Lógicamente aquí estoy banalizando un poquito el ejemplo. Puede ser que haya muerto mi hijo y yo quisiera tener un clon de él, puede ser que yo quiera tener un individuo igual a otro para sacar sus células para poderme curar. El hecho es que tengo algún motivo por el cual yo quisiera clonarlo, yo quisiera lograr tener un individuo con sus mismas características genéticas. Y entonces, ¿qué se hace? Se saca un ovocito de una mujer. Ese ovocito tiene sus cromosomas, por lo tanto los cromosomas, o sea, el código genético, la información genética que hace que tenga esas características esa persona, que son es el código genético de la mujer. Pero entonces se obtiene una célula, por ejemplo, de la piel del individuo que se quiere reproducir, clonar. En esa célula tenemos en el núcleo la famosa espiral de ADN con todos los genes del individuo que queremos reproducir. Se denuclea, se quita el núcleo del ovocito, de forma que el ovocito queda prácticamente sin ADN, no del todo porque tiene las mitocondrias, como sabemos, en las cuales hay fragmentos de ADN, pero el núcleo donde está la mayoría de los cromosomas es eliminado. Por lo tanto, tenemos una especie de ovocito vacío, sin ADN, por lo tanto, sin el ADN de la mujer de la cual se ha extraído el ovocito. Y entonces se hace esta operación. Se toma el núcleo de la célula que queremos reproducir y se introduce, por ejemplo, a través de descargas eléctricas dentro del ovocito. Por lo tanto, ahora, en este momento, el núcleo del ovocito ya no es el que tenía antes, sino el de la célula del individuo que se quiere reproducir por clonación. Es decir, trae sus genes, sus características genéticas. Por esta descarga eléctrica y por esta presencia de un núcleo con los 46 cromosomas típicos de la célula de la especie humana, el ovocito de hecho reacciona y es como si hubiera sido fecundado. Y entonces empieza a multiplicar sus células y se va formando un embrión. Un embrión que tendrá las características genéticas y también fenotípicas y de comportamiento, etcétera, muy parecidas a las del individuo que se quiso clonar. En ese sentido, si todo funciona desde el punto de vista técnico, nace un individuo muy parecido al otro. Ahí lo vemos incluso hasta con la pelota de baloncesto clonada también. Es decir, un individuo con las mismas características. Repito, ¿por qué se quiere un individuo con las mismas características? Pues puede ser por diversos motivos, puede ser para sustituir a otro, puede ser porque alguien quiere producirlos más o menos en serie, como pensaba Hitler, por ejemplo, que tenía la fijación de estudiar la gemelación precisamente para ver si se podía multiplicar la raza aria, que era la raza perfecta según él, y por lo tanto de esa forma se podrían obtener más individuos igualitos unos a los otros. Puede ser porque se quiere curar a alguien, entonces se quieren obtener células suyas para poder usar estas células para el bien del otro, es decir, por motivos terapéuticos. Aquí tenemos una diapositiva que fue presentada por los autores podemos decir así, de la oveja Dolly allá en Inglaterra, que presentaron el mecanismo que habían utilizado con una descarga eléctrica para hacer que el núcleo de una célula entrara en el ovocito denucleado. Tenemos aquí otro esquema que presenta más o menos el mismo procedimiento que llevó a que naciera la famosa oveja Dolly. Esa oveja que, como ustedes posiblemente saben, nació vieja. La pobrecita nació ya mayor, por una razón muy sencilla, y es que las células, según se van multiplicando en nuestra vida, van como contando cada una de las divisiones. Y por lo tanto, la célula que se tomó de la oveja que se reprodujo era una célula de la cual se tomó el núcleo con el ADN que ya tenía muchas divisiones. Y por lo tanto, al producir a la oveja Dolly ya tenía genéticamente la edad de la oveja de la cual se reprodujo. De hecho, enseguida empezó a tener las manifestaciones típicas de una oveja ya adulta, enseguida tuvo esclerosis, etcétera, etcétera, y hubo que abatirla. Creo que ahora está en un museo
por ahí en Edimburgo, no sé dónde, como muestra de una gran hazaña de la humanidad, pero en realidad es una hazaña muy relativa porque se invirtieron muchísimos ovocitos, creo que 200 y pico ovocitos se utilizaron, se hicieron tantísimos intentos hasta que al final le atinaron y lograron ese resultado, pero un resultado bastante efímero que no tiene mucha aplicación realmente si queremos aplicarlo al ser humano. Hay que decir que la clonación en general puede ser muy útil y correcta moralmente cuando se trata de clonar plantas e incluso quizás algunos animales, cosa que ya se está haciendo. Si yo obtengo una planta especialmente interesante por su belleza, por las sustancias que tiene, por las propiedades que tiene, y yo logro esto a través de un cruce con otra planta, etcétera, etcétera, y tengo esta planta estupenda, qué pena que después va a ser esta planta y se acabó, porque muy posiblemente si esta se reproduce de modo natural va a dar una planta diversa. Si yo lograra clonar esta planta con el embrioncito de la planta, yo lograra que esto se clonara, yo podría tener miles y quizás millones de plantas iguales. Eso es muy útil, lo mismo se está haciendo con algunos animales. Pero claro, ustedes entienden perfectamente que una cosa diversa es hacerlo con seres humanos, precisamente. Alguno dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? Pues yo digo muy sencillamente, los animales y las plantas las comemos. A los seres humanos todavía no, o más bien ya no, porque hubo algún tiempo en que sabemos que hubo antropofagia. Afortunadamente hemos entendido que el ser humano tiene una dignidad tal que no se puede simplemente utilizar como una cosa para alimentarse y que por lo mismo tampoco se puede reproducir como si fuera una fotocopia. Yo quiero tener una planta igual a esta, la produzco. Yo quiero tener un ser humano igual a este y lo produzco. No, es que el ser humano no hay que producirlo, ni con clonación ni con fecundación in vitro, como veíamos en otra ocasión. El ser humano debe ser fruto de un acto de amor de sus padres, debe ser acogido, se tiene un hijo, no se hace un hijo. Y mucho menos se hace con clonación, que consiste en hacer, yo quiero que existas tú y quiero que tú tengas estas características porque quiero que seas igual que ese. O para sustituirlo, o para hacer uno igual por sus características, o para utilizarte para curar a otras personas. Y este es el último punto a propósito de clonación que quisiera tocar con ustedes, que es la famosa clonación terapéutica. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que más o menos al mismo tiempo se dio el fenómeno de la producción de la oveja Dolly y el descubrimiento de las células troncales embrionales, el experimento de Thomson en el 98. Y entonces alguien dijo, bueno, supongamos que una persona esté enferma de Parkinson. La enfermedad del Parkinson consiste en que a esa persona le faltan células en el cerebro que producen dopamina. Por falta de dopamina no logra controlar los movimientos, le tiembla la mano y todo lo demás. Bueno, ¿qué tal si nosotros lográramos tener células troncales que implantáramos en su cerebro, en esa zona, de forma que se multiplicaran las células productoras de dopamina y por lo tanto, de nuevo, se curaría del Parkinson porque ya tendría dopamina suficiente. Pero resulta que si yo tomo un embrión, porque se pensaba en el uso de embriones, que es genéticamente diverso de la persona que tiene Parkinson, al meter sus células, las células troncales derivadas de él, en su cerebro, se va a formar un problema gravísimo, aparte de lo que hemos dicho antes del problema de los tumores, aparte de eso es que hay un rechazo. El cuerpo, el organismo de este paciente va a rechazar esas células y es un problema muy grave, muy serio. Entonces alguien dijo, ya tengo la solución, muy sencillo. En lugar de usar un embrión que es genéticamente diverso del paciente, le sacamos a él unas células, como hicieron para producir la oveja Dolly, ponemos el núcleo, por lo tanto, con los genes de este individuo paciente, el del enfermo de Parkinson, los ponemos dentro de un ovocito denucleado, sin su núcleo, y logramos producir un clon, es decir, un individuo, un embrión que sea genéticamente igual al enfermo de Parkinson. Después de 5 días le quitamos las células de la masa celular interna, las multiplicamos en el laboratorio y luego se lo implantamos en el cerebro para que pueda reproducir las células productoras de dopamina. Pero en este caso no habrá ningún problema de rechazo. ¿Por qué? Pues simplemente porque son células genéticamente derivadas de él y por lo tanto el organismo de él las encuentra como células hermanas, no las rechaza. Y entonces se empezó a hablar muchísimo de la famosa clonación terapéutica. Y hay bastantes grupos y autores que
dicen clonación reproductiva, o sea, para producir niños iguales a otros, no, por favor, eso no se debe permitir. Pero clonación terapéutica, ¿por qué no? ¿Por qué está mal si es terapia? Si la terapia es siempre algo bueno. Pero en realidad, ¿en qué consiste esto? Como hemos visto, hablando también ya de las células troncales antes, la idea, un esquema que tengo aquí en la diapositiva es la que hemos explicado ya. Tendríamos nosotros el núcleo de la célula que vamos a transferir, el ovocito denucleado, se produce a través de la fusión con la descarga eléctrica o como sea, y tenemos células del embrión que son al inicio totipotentes y luego pluripotentes unos 5 días después. Se toman estas células de la masa celular interna, se extraen destruyendo el embrión y entonces ahí tenemos una serie de células que son pluripotentes de tipo embrional con las cuales eventualmente se podría intentar alguna terapia. Ahora, en realidad, si uno lo piensa serenamente y honestamente, nos damos cuenta enseguida de que se trata al fin y al cabo de lo mismo que la reproducción, que la clonación reproductiva. Pongamos este ejemplo. Yo puedo producir ahora con clonación 2 embriones. Puedo sacar 2 células y con 2 ovocitos producir 2 embriones, que serían exactamente iguales uno al otro porque serían derivados del código genético de la misma persona. Y tengo aquí 2 embriones. He hecho clonación en un caso y en otro sí. A una la llamo reproductiva y a la otra la llamo terapéutica, pero al fin y al cabo es lo mismo, es exactamente lo mismo, una clonación. O sea, yo me he permitido producir a un ser humano, en este caso 2 seres humanos, que sean fotocopia de otro, exactamente igual que a otro. Lo que pasa es que yo he decidido dar un curso, un destino diverso a uno y a otro. En el caso de la reproductiva, yo digo, bueno, vamos a hacer que este niño, que este embrión sea transferido en el útero de una mujer, siga adelante a la gestación y dentro de 9 meses nacerá. Clonación reproductiva. En cambio, este otro embrión lo vamos a usar para destruirlo, sacar sus células unos días después de la fecundación, de la clonación en este caso, y luego usar sus células para curar a otro. Al fin y al cabo, se trata en ambos casos de una clonación, es clonación, punto y basta. Lo que cambia es la finalidad que yo he establecido. En un caso quiero que nazca un niño igual que otro, en otro caso no quiero que nazca un niño, quiero usar sus células, matándolo, para el bien de otro. Al fin y al cabo, no cambia. La sustancia y por lo tanto el problema ético de fondo es exactamente el mismo. Es más, si ustedes realmente me empujan y me piden una opinión, yo diría, si tuviera que optar, cosa que no es verdad, gracias a Dios, pero si yo tuviera que optar entre o clonación reproductiva o clonación terapéutica, yo diría por lo menos la reproductiva. O sea, si has clonado a un ser humano y ya está mal, si lo has producido in vitro está mal, si lo has clonado está peor porque lo has hecho además, has determinado que exista con estas características que tú has querido como fotocopia del otro. Pero bueno, si ya lo has hecho, por lo menos déjalo vivir. Es un ser humano. ¿Qué derecho tienes tú a producirlo? ¿Qué derecho tienes a determinarle en su existencia? Pero ahora que existe, ¿qué derecho tienes a decidir que él tiene que morir para que tú obtengas sus células porque vas a curar a otro? Esto es simplemente algo inaceptable. Todo tipo de clonación y también la clonación terapéutica, por más que suene a terapia y por lo tanto a algo positivo, positivo será que cure a alguien, pero el medio que se está utilizando para ese fin bueno es un medio moralmente inaceptable. Tenemos que entender que el fin no justifica los medios. ¿Y por qué el fin no justifica los medios? Pues porque el sujeto cuando hace algo lo hace siempre por un fin. Ese fin puede ser bueno, puede ser malo. Si es bueno, por ahora parece que la acción es buena, pero el sujeto para realizar ese fin quiere también un medio, que es lo que él quiere hacer esto para aquello, quiere hacer esto como medio para obtener aquel fin y por lo tanto su libertad quiere libremente, voluntariamente, tanto el objeto o medio como el fin. Y por eso mismo cada uno de nosotros es responsable no solo de los fines que quiere, sino también de los medios que utiliza voluntariamente para obtener ese fin. Producir un ser humano, determinarlo en su existencia, clonándolo para que sea exactamente con las características que nosotros queremos, para luego utilizarlo, destruyéndolo para el bien de otros, aunque sea para el bien de otros,
no se justifica. El fin no justifica los medios y es una regla elemental de nuestra convivencia. Todo ser humano debe ser respetado como persona, como fin y nunca, como decía Kant, ser utilizado como mero medio, que es lo que se pretende con la clonación terapéutica. Gracias.